Bendecida mañana les dé el Señor, Dios les guarde, los proteja. Shalom, shalom. Espero en el Señor que les abra el entendimiento para recibir la palabra, para entenderla, comprenderla y echarla por obra. Hoy vamos a ver un tema muy bello, muy hermoso que se llama el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Ahora vamos a conocer de él. El Espíritu Santo es la promesa que más necesitamos en la tierra, la que conoce lo profundo de Dios y quien quedó en el lugar del Señor Jesucristo. En Génesis 1:2 dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí podemos ver cuando fue creado el mundo, cuando ya estaba el mundo, pero en desorden y en tinieblas, que ya estaba el Espíritu de Dios. Entonces podemos saber que el Espíritu Santo existía antes de la creación. ¿Por qué ascendió Jesús al Padre? Porque como ser humano no podía estar en todos lados. Por eso al irse envió al Espíritu Santo. Ya ven que él iba y predicaba en un lado, caminaba muchísimo, porque tenía que estar presente en cuerpo. Entonces por eso dice que no podía estar en todos lados. En Juan 16:7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador o el Intercesor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Entonces podemos ver que era necesario que Yeshua se fuera ante el trono celestial para enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la humanidad? Tiene muchísimas cosas el Espíritu Santo por trabajar. Dice que convencernos de que somos pecadores. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de Cristo. El Espíritu Santo regenera nuestro nuevo nacimiento. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos resucitará. Vemos que el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad de Cristo. Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo regenera nuevo nacimiento. En Juan 3, del 3 a 6 dice: Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo o no cambia su pensamiento no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua, o sea, este es el primer paso para entrar en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu, este es el segundo paso, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, si tú eres carnal, si tú naciste en la carne, si eres una carne pecadora, pero aceptas a Yeshua en tu corazón y cambias tu forma de ser, cambias tu manera de pensar, entonces eres nacido del Espíritu. De otra manera, eres nacido de la carne. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. En Juan 16, del 14 al 15 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, ¿qué es lo que tiene el Padre? Es el Espíritu de verdad, es el que le envió a Yeshua. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces vemos que el Padre y el Espíritu es lo mismo. El Espíritu Santo nos resucitará. En Romanos 8:11, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, o sea, a sus cuerpos que han estado en pecado, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces podemos ver que el mismo Espíritu de Yeshua está dentro de nosotros para darnos vida, porque estábamos muertos en los pecados, en nuestros deleites, pero vemos que Él nos va a resucitar cuando decidimos caminar conforme a la voluntad de Dios, y entonces
viene el Espíritu a morar en nosotros y nos da vida, una vida espiritual, y nos va quitando y nos va moldeando y transformando las cosas carnales. Podemos ver también algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron guiados por el Espíritu Santo. Los personajes fueron los jueces como Sansón. En Jueces 14:6 dice: pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó a un león Sansón, como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a nadie, ni a su padre ni a su madre, lo que había hecho. En Jueces 14:19 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, o sea, sobre Sansón, con gran poder, y ascendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza, y ardiendo en ira subió a su casa Sansón de su padre. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo lo llenó a Sansón para darle poder, para darle fuerza, porque había matado a un león con sus propias manos. Entonces, como se iba a casar con una mujer filistea, le habían dicho que les había dado una adivinanza y les había prometido unas ropas a ellos si le adivinaban, pero la esposa lo estuvo seduciendo, le estuvo llorando por 7 días para que le dijera la verdad, para que Sansón perdiera. Vean cómo ahí la esposa, muy sabia, ¿verdad?, estaba de parte de los otros en vez de estar de parte de Sansón. Entonces tenemos que ser sabias las mujeres para estar de parte del marido, no estar de parte de los otros. O también el marido debe de estar de parte de su esposa, no de parte de la demás gente, porque muchas de las veces somos candiles y oscuridad de nuestra casa. Aquí podemos ver cómo la mujer prefirió que perdiera a Sansón. Entonces toma buenas decisiones a quién vas a apoyar. Sobre todo apoyar la verdad, no apoyar la mentira. Vemos otros personajes que fueron llenos del Espíritu Santo, como los reyes, como David. Salmo 51:11 dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí estaba David reconociendo su pecado y sabía que el pecado hace que sea parte del Espíritu Santo. Por eso él rogaba y le decía al Padre: no me quites de tu Santo Espíritu. Entonces el pecado hace que el Espíritu Santo se vaya, como se le fue al rey Saúl. Acuérdense que el rey Saúl desobedeció al Padre y él pensaba que todavía estaba Dios con él. Cuando se vio que no estaba ya con él, fue a consultar a una bruja. Le agregó más pecado al pecado. Entonces hay que tener ese cuidado de no agregarle más pecado a nuestras vidas y engañándonos que el Espíritu Santo mora en nosotros aún cuando nosotros lo entristecemos y lo hacemos que se vaya. También vamos a Besaleel de la tribu de Judá. Dice que en Éxodo 35:31: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Aquí podemos ver que el Espíritu de Dios es el que da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y en toda clase de arte de la que tú quieras conocer, de la ingeniería, de albañilería, de joyería. El Espíritu es el que da ese conocimiento, nadie más. También a Salomón, Elías, Eliseo y algunos otros fueron guiados por el Espíritu Santo, pero Dios prometió que en los últimos tiempos todo ser humano puede invitar al Espíritu Santo para vivir en sus vidas. Esto lo vemos la promesa en Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué ha pasado, hermanos? Que no han sido llenos nuestros hijos, nuestros ancianos y los jóvenes. ¿Por qué no hay profetización de parte de sus hijos? ¿Por qué los ancianos no sueñan? ¿Por qué los jóvenes no tienen visiones? Porque andan extraviados en el mundo, porque están prefiriendo las cosas mundanas a las cosas de Dios, porque están recibiendo mucha información del mundo para ser saturados del mundo y no ser saturados de Dios. Pero tú, como padre y madre, ¿cómo te has encargado para que esto suceda? Para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tu vida.
¿El Espíritu Santo tiene otros nombres o títulos? Claro que sí. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Santidad se le llama. En Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios, o sea, Yeshua fue declarado Hijo de Dios porque tenía los mismos atributos que su Padre, con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por como resultado de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua. También el otro nombre, que título que tiene es Espíritu de Dios. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 15:1. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. El Espíritu de Dios vino a profetizar. También el Espíritu Santo se le llama el Espíritu del Señor. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. De esto fue llenado Yeshua, de estos espíritus. ¿Por qué? Porque siempre el Padre nos quiere regalar de sus atributos. Solamente necesita corazones honestos y sinceros para poder recibir todos estos dones. También se le llama el Espíritu del Padre. Mateo 10:20 dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Entonces, sé santo para que el Padre use tu voz para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. También es el Espíritu de Jesús. Hechos 16:7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Es decir, el de Espíritu Santo decide a dónde ir y a dónde no, qué nos conviene y qué no. Por eso debemos de ser sensibles a escuchar su voz para recibir esa instrucción de lo alto. También se le llama el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces dice que no estamos en la carne, o sea, no debemos de transgredir la palabra, la ley, debemos de dar buenos frutos para poner los corazones, para que esté dispuesto a recibir el Espíritu Santo, debemos obedecer los mandamientos. Es decir, que el Espíritu Santo no va a venir por sí mismo, sino que tú tienes que hacer un trabajo de vivir esa vida de santidad con Dios, esa vida de comunión con Dios, esa vida de integridad con Dios y honestidad. También el Espíritu se le llama Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Abba significa papito. También se le llama el Paracletos, Consolador, Intercesor. En Juan 14:16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador o Intercesor para que esté con ustedes para siempre. Tenemos, hermanos, ese bello regalo de que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros para siempre. Es un regalo de Dios para con nosotros. Entonces debemos de no entristecerlo para que no se vaya de nosotros el Espíritu Santo, porque es bien sensible y no tolera el pecado, cuando la promesa es que esté con nosotros para siempre. Entonces evitemos que se nos vaya el Espíritu Santo. También otro de los títulos que tiene es el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad o de la palabra de Dios, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces podemos ver aquí que en Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Entonces el plan de Yeshua era irse para enviarnos al Espíritu Santo a nuestros corazones, para darnos vida en abundancia, pero no para andar en las cosas del mundo, no para andar en mis deleites, no para andar en mis emociones, sino es para vivir solamente para Dios, para alabanza y gloria y honra de Él. También otro de los títulos es el Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce,
pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Yo le pido al Padre, de verdad, en el nombre de Yeshua, que tú de veras conozcas el Espíritu, o que more dentro de ti el Espíritu de verdad, para que te haga llevar una vida en armonía con Dios Padre Celestial. ¿Cuál es la divinidad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Esto lo vemos porque el Espíritu Santo nos da vida. Lo vemos en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, ¿entiendes qué espíritu mora en ti? ¿Has dejado que el Espíritu te dé vida? Dejándole tú moldear tu corazón, cambiar tu forma de ser, cambiar tu mente. O sea, ¿qué clase de espíritu mora en ti? ¿El espíritu de Yeshua o el espíritu del diablo? Aquí son unas decisiones que nosotros debemos de tomar, debemos de pensar. Debemos de tomar la mejor decisión, porque si no tomamos las buenas decisiones vamos a tener consecuencias. También el Espíritu Santo es creador, lo vemos en Salmo 104:30. Envías tu espíritu y son creados y renovadas la superficie de la tierra. Aquí vemos que el Padre envía su espíritu y renueva la tierra. Por su Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Desde el alimento, desde la tierra, el Espíritu es el que da vida al mundo entero, nadie más. También el Espíritu Santo es llamado Dios. Esto lo vemos en Hechos 5:34. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de venida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste o pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recuerda que esto habla de Ananías y Zafira, que todos compartían unánimes juntos todas las riquezas se repartían entre todos los alimentos, todo. Entonces ellos decidieron vender esta heredad, este terreno, para darlo para la iglesia, para lo que pudiesen apoyar en la iglesia. Entonces lo que pasa es que el matrimonio, como siempre, se puso de acuerdo. Si podemos ver, este matrimonio estaban unidos, pero en el pecado, no en lo espiritual. Porque si haya tenido esa ayuda idónea, le haya dicho: no robes la heredad que vendiste, dala toda, tú la ofreciste toda, ¿por qué te quieres quedar con una parte? Y aquí podemos ver que por causa de mentirle al Espíritu Santo, ellos murieron, los dos murieron uno tras otro, por causa de mentirle al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces el hombre miente y cree que Dios no se da cuenta? ¿Y cuántas veces se te hace tan fácil caminar mal delante de Dios? Y a veces pones de acuerdo a otras personas, y esto no agrada a Dios, porque Dios va a castigar a los hipócritas tarde o que temprano. Entonces debes de tener temor de Dios. Y que cuando tú hablas con una persona, piensas que estás hablando con esa persona y no piensas que Dios te está escuchando y que le estás tratando de mentir a esa persona, o torcer las cosas, o cambiarlas, o chantajearla. Todo eso lo ve Dios, absolutamente todo, y todo lo va apuntando en el libro de la vida. Y eso es lo que no agrada a Dios, porque dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. También vemos que el Espíritu Santo es llamado eterno. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Entonces déjate purificar tu conciencia de obras muertas y vive solo para Dios. Entonces Él tiene el poder para vivificarte de tantas obras muertas, de tantos años que llevas caminando en obras muertas que no agradan a Dios. ¿Qué atributos tiene el Espíritu Santo? Todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Esto lo vemos en el Espíritu Santo es omnisciente. Omnisciente es, todo lo sabe. Juan 6:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. También el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todo lo puede. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra o con su gloria. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos el nacimiento de Yeshua a través de María, y María concibió a Yeshua sin haber reglado. Ella era como una edad de 15 años y sin haber reglado el poder de Dios descendió sobre ella. También el Espíritu Santo es omnipresente. Está en todas partes. Esto lo vemos en el Salmo 139 del 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol o el sepulcro preparo mi lecho, ahí tú estás. A donde te vayas, ahí estará el Señor, ahí estará el Espíritu, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. No nos podemos esconder, hermanos, ni nos podemos engañar, porque Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo? Se representa como en aceite, en agua, como las arras, como fuego, como paloma y como viento. Esto lo vamos a ver en Hebreos 1:9. Dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Aquí podemos ver el óleo, que es el aceite. También el Espíritu Santo se representa en agua. Juan 7 del 38-39 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. También se representa el Espíritu como las arras. Vemos en Efesios 1:14, dice: sellados con el Espíritu, la promesa que es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. También lo vemos representar el Espíritu Santo como fuego. En Mateo 3:11 dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. No soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. También el Espíritu Santo se representa como paloma. No es que sea una paloma, es como paloma. En Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y Juan vio al Espíritu de Dios que descendió como una paloma y venía sobre Yeshua. El Espíritu también se representa como fuego. Juan 3:8 dice: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Dónde desea morar el Espíritu Santo? En nosotros. Santiago 4:5 dice: o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. O sea que nos anhela el Padre, nos anhela Yeshua y nos anhela el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro cuerpo no es de nosotros, Dios nos lo prestó. Él nos lo prestó, pero ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13:16 dice: somos templo del Espíritu Santo. En 2 Corintios 6:16 dice: somos templo del Dios viviente. Entonces no entristezcamos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo derrama amor de Dios al creyente. Sí, en Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si abres tu corazón, Él te lo llenará y nada te hará sentir vacío, porque Él todo lo llena
y Él derrama de su amor sobre tu vida. Y si has permitido que Él derrame su amor sobre tu vida, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se ve ese fruto que realmente recibiste, el amor de Dios para poder amar a tu prójimo, no maltratarlo, no agredirlo, no ser agresivo, sino al contrario, tener un carácter templado. ¿El Espíritu Santo trabaja solo? No. Él ha capacitado hombres para edificar, para consolar y exhortar a la iglesia. Él ha capacitado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sacerdotes. En Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser, o sea, ¿quién dio? El Espíritu escogió el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, sacerdotes. ¿Y existen ministerios de ayuda a través del Espíritu Santo? Claro que sí. Esto lo vemos en Romanos 12 del 7 a 8. Si el de servicio, si el que tiene el espíritu de servicio, que sirva bien. O el que tiene el espíritu de que enseña en la enseñanza, que enseñe bien, con amor. El que exhorta en la exhortación. Hay un espíritu de exhortación que exhorta a las personas que andan mal o que se creen que andan bien y que hay orgullo. El que da con liberalidad. También hay un espíritu dador. Y el que dé, pues que dé con alegría, con gozo, con sencillez de corazón. También hay el espíritu el que dirige, que presta, que ayuda con diligencia. También ese es un espíritu que hay en el corazón de las personas. Hay muchos que ayudan, hay muchos que apoyan, pero hay muchos que ayudan renegando, criticando, y eso no agrada a Dios. Si tú no lo haces con todo corazón, mejor no lo hagas porque no vas a recibir bendición de lo alto. Y el que muestra misericordia, que muestre misericordia con la gente con alegría. Entonces todo lo hizo Dios para que nosotros tengamos sus dones, para que tengamos su Espíritu Santo y nos instruya. Debemos de ser sensibles a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios y solo necesitas invitarlo a morar en ustedes para vivir una vida espiritual y llena. Así que dile, Señor, Padre Santo, envía tu Santo Espíritu a mi vida, el Espíritu de Yeshua que hizo esa promesa que iba a venir a morar sobre nosotros. Ayúdame, Señor, a conocer de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser sensible para escuchar, para ver, para oler, para palpar, para tocar a tu Espíritu Santo y ser obediente en todo tiempo a tu palabra, Señor. Gracias te damos por el Consolador, porque nos anima, nos levanta y nos ayuda a seguir siendo tus hijos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bendecido día, hermanos.